Bendito sea el Señor. Así es que vamos a invitar a nuestro hermano Víctor, por favor, para que pase por aquí. Y a ustedes los voy a invitar a que extendamos nuestra manita derecha en señal de apoyo, pidiendo el Espíritu Santo para nuestro hermano. Y vamos a decir: Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana clamamos el Espíritu Santo hacia nuestro hermano Víctor. Toma, Señor, el control de su mente. Toma, Señor, el control de su corazón. Toma, Señor, el control de su decir. Que todo lo que Él pueda compartirnos sea para gloria de Dios y bien de nuestras almas, nuestra propia santificación. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y con la intercesión amorosa y tierna de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, bajo cuyo manto lo ponemos a Él y a su familia. Bendito seas también, Santa Madre de Dios, y haznos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así es que mente abierta, corazón dispuesto para poder escuchar al Señor. Amén. Bienvenido, hermanísimo. Buen día tengan cada uno de ustedes. Para mí es un gozo estar nuevamente acá compartiendo la palabra de Dios. Fíjense que yo creo que las señoras de este grupo de oración la traen conmigo, porque María fue el tema principal que me dieron allá hace 26 años, 27 más o menos, para que yo predicara en las festividades de la Asunción. Y me recuerdo que fue un tema muy duro para mí, porque yo venía de la iglesia protestante, estudiando como pastor. Entonces, hablar de María es hablar de un tema escabroso para la mente de una persona no creyente en la fe católica. Entonces, mi permanencia acá en este momento se lo debo a Dios, a María y a mi esposa, que es una mujer. ¿Por qué hago relación de esto? Porque las mujeres han marcado la historia de la humanidad. Fíjense que cuando uno habla de una mujer, yo trabajé en un grupo de hombres y decía, si nos damos cuenta, ustedes pierdan la atención de lo que yo estoy hablando y volteen a ver hacia atrás, por favor. Todas las damas hacia atrás. ¿Qué ven? No ven nada. ¿Quiere que les diga? Solo se ven mujeres. ¿Por qué? Porque a los hombres no nos interesa la iglesia. Entonces, ¿quién tiene que ser la primer discípula en la iglesia? La mujer. Ella tiene que ser el bastión, no solo maternal, sino que espiritual. Y de ajuste, hasta maneja las finanzas, con lo poco que muchas veces damos. No les alcanza, pero empiezan a hacer milagros, dicen las mujeres. Entonces, esto lo hago como una pequeña introducción. Fíjense que dice que don Víctor lo invitaron y no trae Biblia. Entonces, ¿qué es lo que va a hablar? Eso le decía aquí a
a Ruth Cotera, ¿qué vamos a hacer? Me dice, mire, que Dios lo ilumine, me dijo, haga algo. Pues el día de hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Vamos a hablar de nuestra Madre Celestial, la Virgen María. Me costó empezar en estos tiempos a hablar de María, porque como les decía, era un prurito. Es que a María ustedes lo ensalzan, a María lo tienen acá y lo tienen allá y ustedes se olvidan de Cristo. María es la persona más cristológica que cualquier ser humano. Fíjense que hoy en la mañana me tocó acompañar a mi esposa a llevar el viático. Y cada vez que vengo acá y ella se sube al carro, yo hago una procesión eucarística. Porque va en el carro Cristo en la hostia consagrada. Y lo lleva una mujer. Miren cómo es eso, Dios se manifiesta cuando en realidad yo no creía en lo que era la obra de María, de la iglesia. Pero las oraciones, la intercesión funciona. Fíjense que el día de hoy me hablaron que tienen una duda, pequeña duda, y en todas las comunidades han manifestado esta duda, porque el dicasterio para la doctrina de la fe promulgó no una bula papal, ni una exhortación apostólica, ni siquiera una constitución dogmática, sino que es una carta pastoral. ¿Por qué razón? Y eso lo vamos a explicar más adelante. Porque se venía necesitando una aclaración, porque dicen que nosotros los católicos, santo que nos cae, santo que idolatramos. Y eso no es cierto. Nosotros veneramos a los santos por su obra, porque todos los que estamos acá presentes somos llamados ¿a qué? A la santidad. Pero dice la misma palabra, mas no todos vamos a ser santos. Miremos a estos nuevos santos que hemos tenido en la iglesia últimamente. Carlos Acuti, joven. Pero también tenemos a otro santo más grande. O sea, Dios llama a la santidad, no importa la edad ni el sexo. Llama por el corazón que uno puede entregar. Entonces, para aclarar ciertas dudas y evitar contaminar la doctrina de la fe, saca una nota pastoral el dicasterio para la doctrina de la fe. La Santa Sede está dividido en dicasterios, o sea, ministerios, porque se recuerdan que el Vaticano es un Estado. Y se supone, entre comillas, que el jefe del Vaticano es el Papa. Tiene su secretario y tiene sus, ¿cómo se llaman los que están fuera del Vaticano? Sus nuncios apostólicos, que son los embajadores. Entonces, por eso hay un dicasterio, eso quiere decir que es un ministerio interno que tiene la organización llamada Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Para evitar especulaciones. La fe en María es grandísima y dice que más se manifiesta en América Latina. Si ustedes van a cualquier parte de América Latina, encuentran Brasil, Santuario de Aparecida; México, Santuario Guadalupe; Guatemala, Santo Domingo. ¿Con quién? Si nos damos cuenta, la vocación mariana es grande, pero María tiene su lugar también en la historia. Recordemos el libro de Génesis. ¿Qué nos dice Génesis? Que por una mujer entró el pecado. Mire cómo dicen, y no dicen por un hombre entró el pecado, por una mujer entró el pecado. Pero también por una mujer llega la vida, no solo el pecado. Pero miremos lo que dice Apocalipsis. Esa mujer que tiene 5 estrellas y que está esperando
que nosotros lleguemos. O sea, María marca un camino de principio a fin, pero no a fin del mundo, porque el mundo no va a terminar. El mundo lo vamos a consumir nosotros los humanos. Dios no quiere que termine el mundo, nosotros estamos matando al mundo. Pero María va a estar presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero mire lo que narra el Génesis, dice, le pregunta, ¿qué pasó cuando Dios los ve pasar en el paraíso y los ve desnudos y ellos se esconden? Y le dicen, ¿ustedes por qué se esconden? Es que estamos desnudos. Antes de desobedecer a Dios, ¿qué pasaba? No se habían dado cuenta que estaban desnudos. Pero Dios se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Porque se estaban tapando. Y cuando le preguntan, es que la mujer que tú me diste fue la que me dio la manzana. Dice que es manzana, pero la palabra de Dios dice que fue un fruto prohibido, no dice que es manzana. Pudo haber sido una pera. Pero le dio ese fruto prohibido. Dice, la mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. Y muchas veces se dice, mire Señor, la mujer que tú me diste ya no lo aguanto. ¿Y qué dirán las pobres mujeres? El marido que tú me diste tampoco lo aguanto. Y ahí cada quien agarra por su camino. Si nos vamos también en el Antiguo Testamento, se habla de la prefiguración de María. ¿Cómo? Recuérdense que lo de que dice Isaías 7:14, de una mujer, ¿sí? He ahí la joven, virgen, que dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que es el Dios con nosotros. No dice María, dice de una mujer virgen, joven, tendrá un hijo. Esa es la prefiguración mariana. Después pasamos al Nuevo Testamento. Fíjese que hay un curso muy bonito que se llama Mariología, que se empieza con la historia de la salvación. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, manifestaciones marianas, oraciones marianas, advocaciones marianas, religiosidad mariana, María en la iglesia, y mire, se lleva hasta el final y vamos entendiendo que María jamás ha estado separado de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando surge esta carta pastoral llamada Mater Populus Deus o Mater Populus Fidelis, qué feo, cómo suena. Si nos lo mandan de Roma y nos lo mandan así, no lo vamos a entender. Pero recuérdense que el idioma oficial que maneja la Santa Sede es el latín. Y lo que siempre, todos los documentos oficiales van a salir en latín, y lo que se hace es una transferencia al idioma natal de cada país. Entonces, la Mater Populus Fidelis es madre del pueblo fiel en español. La madre del pueblo fiel. Pero fiel ¿a quién? ¿A la iglesia? ¿A Dios? ¿A Jesucristo? ¿O al conjunto total? Fíjense que aquí lo que tratan es de explicar por qué a María no se le puede decir que es corredentora. Y es que fíjese que las advocaciones marianas siempre van más allá de la percepción mental de la persona que no es espiritual. La persona que no es espiritual siempre va a juzgar lo que usted va a expresar de María, pero la persona que es espiritual va a entender. Fíjense que hay una advocación que se llama la Virgen de Satanudos, no de los sotanudos, sino que de satanudos. ¿Y por qué se lo pusieron? Porque hay veces que nosotros tenemos en nuestras vidas muchos enredos y acudimos a María, y María, ¿qué es lo que hace? Nos desenreda a través de su intercesión.
Entonces ahí vamos nosotros en esas advocaciones adquiriendo nombres para María. Entonces lo que está haciendo esta nota pastoral es centrarnos en lo que sí se debe decir de María y lo que no se debe decir de María, no porque sea malo, sino porque simplemente difiere del magisterio de la Iglesia, de la tradición y de la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos, nuestra fe está basada en 3 bases: en la Biblia, en el magisterio de la Iglesia y la sagrada tradición o la tradición apostólica. Una expresión o un significado distinto que no se apruebe dentro de estos 3 marcos no puede ser llevada oficialmente en el seno de la Iglesia. Pero eso no quiere decir que no seamos. ¿Por qué? Porque la Iglesia en estos momentos está tratando de buscar la unidad de los cristianos. Acabamos de terminar una semana que se llama la Semana de Oración por la Unidad de los Creyentes. Lo inició, ¿cómo le llama? León XIV, por la unidad de los creyentes. Y fíjense que la Iglesia Católica ha sido tan dócil a pesar de que ser la única iglesia, no las sectas, porque así me dice mi esposa: vos a un garage ibas, me dice, no a una iglesia. Y me dolía, y todavía me duele cuando me lo dice. A un garage ibas, me decías que ibas a la iglesia. Y lo peor es que me la iba a llevar. Le dije, mira, quiero que vengas aquí, qué bonito, le dije. Y me dijo, si eso se trata, ahorita agarro un camión, me dijo, me llevo mis cosas y te dejo, me dijo. Yo no cambio de religión. Mejor ponete a estudiar, me dijo. Y fíjese que eso es lo que estamos haciendo. Porque decía un cardenal de la Santa Sede que nosotros los católicos ya estamos cayendo únicamente en leer la Biblia y nos olvidamos del magisterio de la Iglesia. Fíjese que aquí traigo este libro que es del Concilio Vaticano II, todos los documentos. Aquí abajito está el Catecismo de la Iglesia. Son documentos del magisterio de la Iglesia. Pero fíjense que si nos vamos de acá, de esta carta apostólica, para estas 2 cosas, fíjense que todo casa en unidad. Esa es la gran ventaja de la Iglesia Católica. Cuando hablamos de Cristo, acá en África están hablando lo mismo de Cristo. Cuando hablamos de María acá, en la China están hablando de María de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay unidad de criterio. No es como la iglesia, no es que estoy hablando mal de mis hermanos separados, porque un día tal vez regresen como yo, pero no ahí se levanta uno con su luna y voy y dice, a ver qué les explico a estos mis cuates, ¿no? Y eso me sucedió en estas festividades navideñas, que muchas veces nosotros jalamos cosas que no son ni teológicas ni catequéticas dentro de nuestra iglesia. Fíjense que se estaba hablando de los 3 Reyes Magos en una festividad de estas, de una congregación también, asamblea que hicieron, y se estaba hablando de los Reyes Magos. Dice, es que fíjense que les voy a contar porque hay un 4.º mago, que fíjese que ese 4.º mago se iba a ir con los otros 3, pero lo dejaron. Ahí va la discriminación, dije yo. Lo dejaron al pobre. Y dice que no solo llevaba oro, incienso y mirra, sino que él llevaba diamantes y llevaba cosas mejores que los otros, y por eso es que lo dejaron, envidiosos. Y dice que se fueron los Reyes Magos, se encontraron a Herodes, se fueron, vieron la estrella y adoraron a María y al niño, y se fueron por otro camino. Y el otro rey mago, cuando llegó, ya no estaba María, porque en eso ya Herodes había iniciado la persecución. Entonces dice que este mago empezó a regalar todo lo que llevaba, los diamantes. Pero eso no es bíblico.
Esa es una historia. Lo mismo quiere ahora decir el Papa, que no contemos historias que no son oficialmente avaladas por la Iglesia. ¿Me explico? No vengo a decirles que lo que nosotros hacemos es malo. Fíjense que en el índice, esto todavía no está publicado por la Santa Sede a nivel, pero dice, hay una introducción y habla de la corredentora, habla de la mediadora, de la madre de los creyentes, madre de la gracia y madre del pueblo fiel, que es lo último. Pero cuando vamos a hablar de corredentora, la Iglesia Católica no suele llamar corredentora a María por cuestiones puramente doctrinales, teológicas y pastorales. Doctrinales, catecismo de la Iglesia. Teológica, documentos oficiales de la Iglesia. Y pastorales, porque quien no tiene la experiencia o la facilidad de estudio no puede comunicar lo que la Iglesia quiere en sí explicarle a nosotros los creyentes. Entonces, la doctrina es lo que nosotros recibimos después de la evangelización. Cuando nos conquistaron los españoles, ¿qué vinieron? A evangelizarnos. Porque aquí en América Latina había un montón de calzonudos y plumudos. En todo el mundo. Habían incas, aztecas, toltecas, olmecas y mayas. Y otras. Pero ellos adoraban muchos dioses. Eran politeístas. Entonces vino la religión y nos lo trajo acá a Guatemala. No a Guatemala, a América. Pero ¿qué se da en ese momento? Una inculturación de la religión. Nosotros asumimos la religión de ellos, pero ellos trataron que nosotros nos empezáramos a deshacer de esto que para ellos era un paganismo. Entonces surge el sincretismo religioso. Entonces todo eso es lo que te dice la doctrina, que no tenemos que separarnos, y la teología es lo que le da razón y verdad a las verdades de fe que se maneja dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en lugar de usar corredentora, usa la palabra cooperadora. Coopera. Y así dice una parte del curso de la historia de la salvación. María coopera con la salvación. ¿Y dónde empieza la cooperación de María en la historia de salvación del mundo? Empieza o comienza o inicia con el sí. Sí quiero. Y ahí volvemos a caer a la parte de la vida de María. Situémonos históricamente dónde estaba María viviendo, en el pueblo de Israel. Una mujer comprometida, joven. Si nosotros vemos imágenes, vemos a María, jovencita, chinita, chatía, gordita, cachetona, y lo vemos de distintas maneras. Pero es la imagen que tiene el autor o el escultor. Pero María, según la Biblia, era una jovencita, comprometida. Y resulta de la noche a la mañana diciendo, vas a tener un niño. Imagínense que hoy salieron los nietos o las nietas o las hijas al colegio, cuando vengan, fíjese, ¿cómo te voy al colegio? Voy a tener un niño. Y fíjese que a María le tocó esa parte puramente de vida de su pueblo. Y bueno, ¿cómo es posible que yo voy a tener un hijo? Y ella se imaginaba que en ese momento tenía que ser apedreada fuera de la ciudad. Y todavía sí,
dijo ella sí al Señor. ¿Pero por qué lo dijo? ¿Porque quería ser mamá? ¿Porque quería llevarse el show de decir yo soy la madre de Jesús? No, lo dijo por fe. Y por fe mucha gente ha muerto. Ahí tenemos los mártires, muertos por odio a la fe que proclaman. Y María corrió el riesgo. Entonces, ahí es donde dice la teología que la Virgen es cooperadora en la historia de la salvación. Dice, Cristo es el único redentor. Él padeció y murió en la cruz por redimir. Redentor viene de redimere, que es redimir lo que nosotros hemos hecho mal. Es como que alguien en esta época caiga preso y usted llega y lo quiere mucho. No, mijito, hagamos una cosa, sáquenlo libre y yo me quedo preso en lugar de él. Eso es redentor, asumir la responsabilidad por la salvación de esa alma. Entonces, Cristo es el único redentor. Cristo es el único que redimió a la humanidad. Él es el verdadero Dios, verdadero hombre y el único Salvador. Solo Él se sacrificó en la cruz para darnos el valor de la redención universal. Dice el documento, aquí lo tengo, pero no me voy a ponerlo a leer porque hice un resumen. Riesgos de la confusión teológica. Aunque algunos teólogos usaron la palabra corredentor en sentido analógico, por analogía, o sea, por comparación, lo ponen ahora como cooperadora. No es claro y llama confusión. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, el Concilio Vaticano II vino a hacer muchos cambios, no solo en la liturgia, sino que en todo el movimiento puramente eclesial. Fíjese que antes decían que el Papa era el vicario de Cristo. Los que teníamos canitas así, como yo, me recuerdo que decían que era el vicario de Cristo. Eso fue eliminado en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué razón? Porque fíjense que don Bernardo Arévalo es el presidente y tiene una vicepresidenta que en caso de ausencia, muerte o ausencia temporal, la vicepresidenta ocupa su lugar con el mismo rango. Entonces, a decir que el Papa era el vicario de Cristo, vitos, eso significaba que era el segundo de Jesús. Cuando se hizo la readecuación puramente estructural de la teología sobre el papado, se dice que el Papa es el sucesor ¿de quién? De Pedro. Y allí teológicamente ya está. Otra de las cuestiones, ¿se recuerdan cuando dice el credo una santa católica, apostólica y romana, decíamos antes? Concilio Vaticano II. Le quitaron los romanos, porque eso no ayudaba a la unidad de los cristianos. Pero, ¿por qué le quitaron los romanos? Es que la iglesia es de Roma. No, la iglesia es universal. Su sede la tiene en Roma. Entonces le quitaron los romanos porque estaban platicando con las iglesias ortodoxas, las de Constantinopla. Y eso decirle romano a la iglesia católica, y ellos también son católicos, no había ni se podía lograr la unidad. Entonces le quitaron lo que era romano y dejaron una santa católica apostólica. Y lo rezan tanto los ortodoxos de Constantinopla, de ahí de Turquía y toda esa parte, como nosotros los de esta parte de Oriente y Occidente. Tenemos unificados. Entonces, eso es lo que trata la Iglesia Católica.
No buscar el disentimiento, ni el resentimiento, ni la separación, sino que la unidad de los cristianos. Lamentablemente muchos nos vamos, no porque sabemos mucho, sino que nos vamos por ignorantes. Sino que lo diga yo el presente. Tampoco es una herejía llamar a María corredentora. Solo es un término que no se debe usar. Porque fuese una herejía si ya corredentora hubiese sido aprobado como un dogma. Recuérdense que los dogmas son aquellas cuestiones de fe que no se van a cambiar. Un dogma aprobado no se puede cambiar ni por este papa ni por ningún papa. Aprobados. Pero hay 4 dogmas marianos y hay 34 dogmas en toda la Iglesia Católica. ¿Sabían eso? Hay 34 dogmas. Pero lo que vamos a platicar no son de los 34 porque no me da tiempo. Pero vamos a hablar de lo que es los dogmas marianos. Dice, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ha concluido que la Virgen María no puede ser considerada corredentora, ya que no puede compartir con Jesús la potestad o los méritos de salvación que Él dio a la humanidad a través de redimir el pecado. Por lo que no se puede proclamar como un dogma, nuevo dogma de fe. Y fíjese que el documento no viene desde ahora, viene desde hace ratitos, porque este documento, ya lo venían manejando desde el tiempo de Joseph Ratzinger. ¿Se recuerda quién es él? Es el Papa Benedicto. Dice, el 21 de febrero de 1966, el prefecto de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, ante la pregunta de si era aceptable la petición del movimiento Vox Populi Maria Mediatrice, o sea, la voz del pueblo de María Mediadora, en español, en su voto particular dijo negativo ante la asamblea de los conciliares. El significado preciso de los títulos no es claro y la doctrina en ella contenida no es madura. Una doctrina definida de la fe divina pertenece al depósito de la fe, es decir, a la revelación divina, vehículo aprobado en la Escritura y en la tradición apostólica. O sea, nosotros tenemos muy buenas intenciones de referirnos a María. El Concilio Vaticano II también ya hablaba de María, pero lo separaba también. Eso fue en el año 1962 que empezó el concilio y terminó en el año 1965, donde un papa lo empezó y otro lo terminó porque murió, Juan XXIII, y lo terminó Pablo VI. Pero eso no quiere decir que perdió la consonancia. Fíjese que la constitución dogmática, que son 4 constituciones dogmáticas que tiene el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dice, la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En su numeral 60 dice, María, esclava del Señor en la obra de la redención y de la santificación, se reconoce que María no actúa sobre Cristo, sino coopera con Cristo. Y esto se da muy fácil a entender cuando se recuerdan de las bodas de Caná. A María se le acercaron y le dijeron, no hay vino.
Ya se imaginan que ustedes inviten a una fiesta y se le acaben la comida y todavía no ha llegado la gente. No le digo el traguito, puesto que eso luego no lo consumimos nosotros. Pero le dijeron, no hay vino. Y fíjense que no hay que tomarlo como una bebida alcohólica, sino que era una bebida ritual en el pueblo de Israel. El vino es ritual. Y en los lugares europeos aún ahora el vino. Fíjense que yo tuve con mi esposa, porque mi cuñada me invitó, no porque tenga pisto, me invitó a España. Y fíjense que está más caro una Coca-Cola que una botella de vino. Digo, bendito sea Dios, pues que así sea. Porque la Coca-Cola hace daño y el vino dice que no, es digestivo. Pero imagínense, la gente tiene la cultura del vino como algo, un aperitivo, pero a nosotros nos sirve para mirar hasta Los Ángeles. Entonces, ¿qué dice la Virgen? Va con Jesús y le dice, no tienen vino. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está haciendo la función de corredentora o está haciendo la función de mediadora? Sí, está mediando. Mire, usted tiene un hijo. Le fue a hablar a su padre, hablarle a tu mamá y se fue a buscar a la mamá. Sirve de mediación. Pero no es María, si fuera ella, le hubiera dicho, no tengan pena, vienen las tinajas, no le molesten a mi hijo porque está entretenido ahí platicando con sus amigos. Él llegó y le dijo, no tienen vino. ¿Y qué quieres que haga, mujer? Solo eso le dijo, no ha llegado mi hora. Y fíjense que dice, la gente dice, fue el primer milagro que hizo Jesús. No, es el primer signo. El primer signo milagroso, porque es un signo. Hace ese signo y ¿qué pasa? Dice el maestresala, el que sirve, él se vino y dice, este es el mejor vino, porque siempre dejan el peor vino para el final, porque el mejor vino lo reparten al inicio de la fiesta. Ya cuando uno está cabezón, ya agarra cualquier vino uno, ¿va? Pero dice, aquí le dieron el mejor vino. Pero recuerden que hay una palabra muy bonita que dice, mujer, no ha llegado mi hora. Y dice, es una forma despreciativa que Jesús trata a su mamá. ¿Cómo es posible? Si nos vamos cuando muere en la cruz y está San Juan, María y las mujeres, porque los apóstoles eran tan valientes que se fueron a esconder. Solo se quedó San Juan. ¿Y qué le dice a Juan? He ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Ahí vuelve a repetir, mujer. Y no lo estaba despreciando, sino que a través de Juan estaba entregando el pueblo de Dios en manos de ¿quién? De la Virgen. ¿Qué dice Pentecostés? En Pentecostés estaban todos reunidos, dice. Entró como lenguas de fuego. ¿Pero quiénes estaban reunidos? Los apóstoles, las mujeres y María, su madre. Entonces quiere decir que María ha estado en la historia de la salvación en todo momento, pero como aquella mujer que hace todo sin meter la mano. No como aquella mujer que busca un lugar en cualquier puesto de la iglesia y lo que busca es protagonismo. O aquel varón que también busca un lugar en la iglesia y lo que quiere es protagonismo. María no buscó protagonismo. ¿Qué hizo? La voluntad de Dios. ¿Pero a través de qué? De un sí. Entonces, lo que es el Concilio Vaticano II tiene un apartado de 10 incisos donde habla de María. En esos 10 incisos lo que habla de María es que María dice estas palabras. Ella colaboró, ella es una mediadora, sirvió, dependiente totalmente de Cristo. No dice que ella ordenó, ella mandó, ella dijo, no, ella colaboró,
como media hora y sirvió. María coopera en la salvación del ser humano, pero no redime. Es lo mismo que pasa con el sacramento de la reconciliación. El padre, el sacerdote, no redime. ¿Quién es el que redime? ¿Quién es el que perdona los pecados? Es Dios, es Cristo a través de el Padre. Porque qué bueno fuera que yo fuera sacerdote y viene alguien de ustedes y me dice, mire, me quiero confesar. Y yo salgo después, es que doña fulanita le perdoné los pecados. Yo no he visto ningún sacerdote que diga así. Porque ellos actúan en persona Christi. Entonces, eso es el papel de María. María coopera, pero no redime. La enseñanza católica distingue bien. Cristo es la causa principal necesaria de la salvación universal. María coopera libre, subordinada y dependiente. Ella dice sí y acompaña a Cristo. Razones ecuménicas, o sea, el ecumenismo es la participación de dos grupos religiosos cristianos que creemos en Cristo, pero que no tenemos la misma doctrina. Es que mucha gente dice, somos iguales. Es que los evangélicos, es que adoramos al mismo Dios. No, adoramos al mismo Dios, pero tenemos distinta doctrina. Yo se los digo sinceramente. Allá, se lo voy a señalar, se lo voy a decir, allá en Fraternidad Cristiana, ahí estaba yo, cerquita. Y solo me trasladé para acá. Ahí en Fraternidad Cristiana había la Santa Cena, que era con toqui de uva y panito de, no me recuerdo, de la Española era la que iban a traer el pan. Y lo partían en pedacitos y lo dan en unas portaviandas. Y recogíamos una copita así de un vasito, de esos que dan los chinos con chile. Ahí le echaban a uno el toqui y el panito, y a la hora que decía, a la 1, a las 2 y a las 3, todos teníamos que beber la Santa Cena. Miremos la liturgia. Mire, yo estoy porque creo en Cristo Jesús. Creo en Cristo sacramentado. Mi vida depende de Él. Y se los digo. A mí la Eucaristía fue la que me hizo convencerme nuevamente de que Cristo estaba en la Iglesia Católica. Porque cuando regresé le dije al sacerdote que me confesó, mire padre, fíjese que era Monseñor Willy Flores de Ciudad Vieja. Ahí me llevó mi esposa, mire, con un de alto grado. Dijo, sí, ¿qué es lo que pasó? Él me confesó. Y cuando salgo le digo, ¿ya te confesaste? Me dice mi esposa, sí, pero no me puso penitencia. De veras, no, anda a preguntarle. Y entro yo de tonto y le digo, Monseñor, no me puso penitencia. ¿Querés penitencia? Sentate, me dijo. Ay, Dios. ¿Y ahora qué? Me dice, la penitencia que vas a tener va a ser solo una. Me dijo. Bueno, qué barato, dije, sale esto. Una, me dijo. Vas a entregarle tu vida al servicio de la Iglesia Católica por el daño que le hiciste. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que Dios te dé vida. Y por eso estoy acá. Y por eso me instruí. Porque ya estudié teología evangélica y me puse a estudiar teología católica. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque nos confunden. Entonces, y lo que buscamos es protagonismo. Porque ya se imagina que yo fuera el pastor de una iglesia y ya mi esposa fuera la encargada de los diezmos, ¿no? Ya tuviéramos carro de doble tracción o de doble atracción. Entonces, vamos a ver los títulos dogmáticos que verdaderamente son aceptados por la iglesia. Me dice mi estimada a la hora en que le cuelgo. El primer título es Madre de Dios. Dogmático. Aceptado. Son 4 que han aceptado que no pueden ser cambiados.
El primero es Madre de Dios. Fue definido en el Concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo. ¿Y por qué se dio eso, Madre de Dios? Porque existía el arrianismo de un presbítero arrio se llamaba y le pusieron arrianismo, un movimiento que decía que María era hijo de una persona humana, pero que ella, como humana, no podía tener al Hijo de Dios. Entonces se le debía de llamar Cristotocos, madre de Cristo. Lo que pasó que Nestorio, patriarca de Constantinopla, separaba lo que es la esencia verdadera de Cristo hombre y Cristo Dios. Separaba lo que es lo que nosotros tenemos, lo que es la Trinidad. Pero en este concilio se definió que María es madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, respetando su naturaleza divina y su naturaleza humana. ¿Por qué se definió esto? Porque había una herejía ya muy fuerte. Entonces, por eso es que María Corredentora no se ha definido como dogma, porque no hay ese peligro de que se convierta en una herejía. Sí se puede convertir en algo muy utilizado, pero no en una herejía. La siempre Virgen María. Es el segundo título dogmático que tiene la Iglesia de María. Esa definición se hizo en el Concilio de Letrán, en Roma, en el año 649 después de Cristo. Y dice que María es virgen antes, durante y después del parto. Los hermanos separados dicen, es que María tuvo más hijos. Mire, mi madre tuvo más hermanos. Ella tuvo más hijos y yo tuve más hermanos. Pero el hecho que haya tenido más hijos no deja de ser mi madre. Queremos utilizar ciertos recursos no teológicos para difamar y degradar a una persona que es parte de la historia de la salvación. Imagínense que María dice que no. Pues busca otro, el Espíritu Santo. No, si no es tan fácil. No es tan fácil buscar a una santa. Mire, ¿qué pasa con el pobre Judas? Si no está Judas ahí, no hay condenación. Pero no es Judas como persona, sino que es Judas como la personalidad que representa de muchos de nosotros que servimos de piedra de tropiezo para caer en tentación y después ni siquiera pedimos perdón. Entonces aquí lo que se define, dice, es que María es la siempre virgen. Y eso lo encontramos en Mateo 1:25. Y dice, sin que hubiera tenido relaciones. ¿Qué pasó? Dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Si alguien encuentra uno distinto, texto distinto a eso, no es una Biblia católica. Entonces tenemos que seguir la Inmaculada Concepción. Esa Inmaculada Concepción se refiere a la concepción no del Hijo unigénito de Dios, sino que la concepción física de María, por San Joaquín y Santa Ana. Entonces es la Inmaculada Concepción. Ella nació sin mancha de pecado. Dice, es que es pecado original. Sí, el pecado original, ¿cuál es? ¿Comerse una manzana? No, es el pecado de desobediencia. Eso es lo que perdona a nosotros. Y lo peor ahora, dice otro dogmático, asunta al cielo o la asunción de María. Dice, es que María
¿Cómo se fue? Sí, se lo llevaron. No es lo mismo ascensión, porque ascensión es de Cristo y asunción es de María. Asunta al cielo, o sea, fue llevado en cuerpo y alma al cielo. Y habla en el Apocalipsis que está el rey. Y si está el rey, ¿quién está a la par? La reina. ¿Y quién es la reina? María. Lo que pasa es que muchas personas que manipulan la Biblia lo hacen deliberadamente para confusión de nosotros. ¿Verdad que no están en la verdadera iglesia? Aquí sí está la verdadera iglesia. Tenemos también títulos bíblicos: Madre de Jesucristo, Madre del Salvador, Virgen de Nazaret, la llena de gracia, bendita entre todas las mujeres. Esto es bastante largo. He tratado, usted me dice a qué horas, mi estimada hermanita. Pero sí les voy a decir algo. Cuando nosotros rezamos el Ave María, dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y las Biblias protestantes dicen: Dios te salve, beneficiada del Señor. Dios te salve, escogida del Señor. Cuando miremos esas expresiones, esas no son de Biblias católicas. La Virgen que nosotros veneramos es la llena de gracia. Dios te salve María, y ese Dios te salve María es un saludo que se le hacía en Roma a los reyes. Salve César, le decía, salve. ¿Y qué pasó con la Virgen? Viene el ángel, que es el mensajero de Dios, y le dice: Dios te salve María, llena de gracia. Ella ya está llena de gracia. El Señor está contigo, Dios está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y aquí viene algo bonito que me ha pasado dando clases de Mariología, explicando esto, pero ya con Biblia en mano, que no me permite por el tiempo. Dice: Santa María, Madre de Dios. Y encuentro una mi alumna que me dice: eso no es así, me dice. Yo no rezo el rosario con esas palabras. Pucha, dije, oye, ¿qué está pasando? Y me dice, yo digo: Santa María, Madre de Jesús. Eso es una herejía. No, es que en mi cabeza no cabe que María sea Madre de Dios. Entonces regresémonos al 431, cuando Arrio, el obispo de Constantinopla, hizo lo mismo, que decía que era Cristotocos y no Teotocos. Le expliqué todo eso y la señora siguió en lo mismo. Que Dios la perdone, que la guarde, y ojalá que reciba el rosario como lo está haciendo. Pero dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Jesús. Pero hay ciegos que están ciegos porque no quieren ver. Pero hay gente que está ciega pero sí quiere ver. Entonces vamos a continuar. Usted me dice, mi estimado, en el numeral número 23 dice: mediadora. El concepto de mediación se utiliza en la patrística original a partir del siglo VI, o sea, 600 años después de Cristo. San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla, San Juan Damasceno. ¿Quiénes son ellos? Son los padres apostólicos. O sea, todo esto está basado en lo que nosotros deberíamos de tener como relación y como correlación de lo que María es. El Concilio Vaticano II dice que María está en el misterio de Cristo, porque está unido totalmente a Cristo, pero dependiente de Él. La Lumen Gentium, que está acá, que no se los voy a dar completo, pero sí un extracto, dice: la función maternal de María no oscurece ni disminuye la mediación única de Cristo, sino que muestra su eficacia. María nunca es presentado como algo paralelo
o igual a Cristo. María como madre de la iglesia. Cuando hablamos de María como madre de la iglesia, ¿dónde estaba María cuando se dio en Hechos de los Apóstoles la venida del Espíritu Santo y el envío? Estaba en consonancia con los apóstoles, las mujeres, y recibió el poder ir y predicar. ¿Quién estaba ahí? María. Dice que María debe estar también en la vida y devoción de la iglesia, pero debe tener devociones marianas auténticas, no exageradas ni superficiales. O sea, devociones marianas auténticas, no exageradas ni superficiales. Que la piedad popular, o sea, la veneración a una imagen de la Virgen María, sea cristocéntrica, litúrgica, eclesial y bíblica. La verdadera devoción no consiste en un sentimiento estéril, sino en una fe viva. Eso lo dice la Lumen Gentium en su numeral 67. También el Catecismo de la Iglesia le dice varios extractos que lo tengo acá, pero por tiempo no se los puedo explicar, pero sí voy a poner algunos. En el 487 dice, María en relación con Cristo, un cristocentrismo. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que se cree acerca de Cristo. Y lo que enseña acerca de María esclarece a su vez la fe en Cristo. O sea, la actuación de María en la historia de la salvación lo que hace es tener más fe en el pueblo de Dios, por ese acompañamiento que ella tiene. Dios envió a su Hijo, pero para preparar el camino de la salvación. María no es un instrumento, es la cooperadora de la salvación. Entonces, ¿qué podemos resumir de esto? Dice el documento esto: fecundaos en Cristo glorioso, Madre de los creyentes. En el caso de María, esta mediación se realiza en forma maternal, tal como lo hizo en Caná de Galilea y como quedó ratificado en la cruz. Así lo explicaba el Papa Francisco. Ella es la madre y este es el título que recibió de Jesús, justo ahí en el momento de la cruz. Tus hijos, tú eres madre. Recibió el don de la maternidad para pastorear a la iglesia naciente. Por eso se le llama Madre de los creyentes, o Madre de los fieles, o Madre del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es la iglesia. Esa iglesia que está peregrina, que está triunfante y que está purgante. Entonces, lo que tiene este documento es no separar a María ni sacarlo del contexto eclesial, sino que simplemente buscarle el lugar adecuado para que las personas que no nos entienden no empiecen a difamarnos ni a pensar que nosotros cada día se nos ocurre y creamos algo nuevo y que por eso nos salimos de las doctrinas de la Biblia, y no. El texto, para terminar, dice, el texto señala que algunos títulos otorgados a María, incluso aquellos que ya aparecen en los santos padres de la iglesia, no siempre se utilizan con precisión y a veces su significado puede ser alterado o mal interpretado. El problema central en la interpretación de estos títulos es cómo se entiende la asociación de María con la obra redentora de Cristo. ¿Cuál es el significado y el papel de María en la obra de salvación? Entonces, nos queda claro que la corredención de María no es un dogma aprobado,
pero tampoco es una herejía, sino que le tenemos que buscar el lugar adecuado como es la intercesora. Por ahí decía un lema de un grupo mariano: a Jesús por María. No olvidemos eso, que uno va a Jesús por María y Jesús al Padre, porque el único mediador es Cristo Jesús, no hay más. Entonces busquemos la cooperación, busquemos la ayuda maternal, la ayuda espiritual de María, que está expresa. En el caso de esta nota doctrinal, dice, el dicasterio reconoce que la devoción a María es un tesoro para la vida de la Iglesia y por lo tanto debe ser valorado, admirado y alentado. O sea, esto no sirve, no, debemos alentar, pero debemos alentar el buen criterio de devoción mariana. Aquí también en este texto habla de apariciones que no han sido aprobados por la Santa Sede, sino que se queda en especulaciones. Es que dijo la Virgen María que ya el fin del mundo se acerca. Estamos más como que fuéramos mormones o adventistas del séptimo día. No, la Virgen María no es una persona que viene a traer mala información. Es aquella que trae el mensaje de Cristo. Así como San José, mire cuánto se habla San José en la Biblia. Nada. Pero sin él no se hubiera dado también la salvación. Mire, María, dice, la vida oculta de Jesús. ¿Y dónde está María? Ahí va apareciendo. Pero ¿sabe dónde aparece? En los momentos puntuales. En Lucas 1:38 dice: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella no dijo: yo soy la emisaria del Señor, yo soy la que debo hacer todo por el Señor. Me gustaría continuar porque fíjense que este tema, gracias a Dios, ya lo vamos a compartir en otro grupo, porque está muy interesante y la gente está muy interesada, porque dice, es que ahora el nuevo Papa ya está cambiando la devoción mariana. No lo está cambiando, lo está rectificando y lo está ratificando en los lugares donde la teología sí lo acepta y los documentos de la Iglesia Católica. No pensemos que todo lo que nosotros oímos es verdadero. Vayamos siempre a la fuente verdadera que nosotros tenemos dentro de la Iglesia. Entonces, ninguna persona, ni siquiera los apóstoles o la Santísima Virgen, puede actuar como dispensadora universal de la gracia. Solo Dios puede regalar la gracia divina o hacer por medio de la humanidad la salvación, ya que la plenitud de la gracia está en Cristo hombre. Aquí vamos a terminar diciendo, ahí donde Dios puede llegar, también llega María. No nos olvidemos de eso, de que María, la devoción mariana, no es solo muestras externas de fe, procesiones, adoraciones, sino que debe ser una internación o interpretación interna de la fe mariana. Cada uno de ustedes se debe sentir María. Primero, porque son mujeres. Segundo, porque tienen fe. Y tercero, porque creen en la salvación. Y a través de ustedes puede llegar el mensaje del Salvador. Así es que nos vamos a poner de pie. Vamos a pedirle a la Virgen Santa, en la advocación que ustedes quieran, rogarle a ella su mediación. María va a ser esa persona que interceda también ante su Hijo. Todo lo que nosotros pongámoslo en manos de Él, que lo va a recibir Jesús.
Vamos a hacer una pequeña oración. Por favor, cierren los ojos. Padre Santo, Padre de la gloria, gracias te doy, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das de poder hablar de tu Santa Madre y de poder recibir ese mensaje de la Iglesia Universal, en la cual no te está quitando méritos, sino que te está dando el lugar teológico, eclesial y dogmático que tú tienes. Pero en nuestros corazones tenemos una vocación. Tenemos a una Virgen Santa y Madre. No vamos a decir de nuestra preferencia, porque la Virgen es única. Como única es el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por permitir esta mañana estar presente acá y poder hablar. Pero también te pido por cada uno de estas hermanas, de estos hermanos, que ellos están presentes acá. Te doy gracias, Señor, porque han dejado su quehacer diario para poder venir a este lugar, para poder escuchar que María siempre seguirá siendo la mujer que está en la historia de la salvación de cada uno de nosotros. Y al final de nuestros días también estará ella con nosotros como madre, llevando nuestros intereses, nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestra forma de clamarle a Él, para que Dios y su Hijo lo reciban. Gracias, Señora nuestra. Gracias, Virgen. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar.